Hola Fede, ¿cómo estás? Bien, acá andamos. Acá andamos. ¿De qué equipo sos? De Córdoba. De De talleres, de Talleres, talleres. perdón. Vamos, Banco Talleres. Perdón. Dios Eh, mío. Las bueno, cosas que uno perdón. tiene que explicar. Así estamos en esta sociedad explicando lo obvio. ¿Te das cuenta? No, bueno, perdón. Mucha más gente de Talleres en Córdoba que de Belgrano, ¿no? Y sí, Y como justo se le corresponde. preguntaron uno de Talleres. No, pero se ve en las tribunas. Hay mucha gente de Belgrano, Cuando, pero de Talleres che, lleva mucho más. cuando nosotros estábamos, no sé si estábamos, creo que abajo, que nos fuimos hasta la Argentina, ¿ah? Sí, Sí, jugaron por acá. Éramos el segundo club que más llevaba sí, era de tremendo. Argentina en esas campañas. Sí, Así que imagínate. Después de River, ¿no? después de River. Sí, sí, creo que era River y después venía Talleres. Sí, sí. Ahí estamos. Bueno, Fede, Así ¿cómo estás? que ¿Por dónde andás? ¿Seguís? yo ahora estoy en Egipto. El Ah, que puede. lugar tranquilo elegiste para vacacionar. Sí, Sí. Acá nomás, cada vez que pasa un jet, yo agacho la cabeza como tortuga, así por las dudas. por las Una dudas, sí. avestruz. Sí, sí. Así que, pero bueno. Igual cruzar a Egipto, ¿Desde Lituania? ¿Cómo es? claro, es largo. Sí. Es lejos, ¿eh? Son. No, igual eso es parte de la ficción de los mapas. Claro. Ah, La forma en la que está construida la cartografía que nosotros utilizamos es sumamente engañosa. Argentina tiene más o menos el tamaño de Europa. sí. Y si vos lo pones en perspectiva en el mapa, te das cuenta que ni a palo. Es más, por definición, y acá me meto en otro costado, pero yo a todos mis amigos europeos acá, yo los peleo porque me cuesta poco encima, le digo, sí, la península europea. Me dice, ¿cómo es la península europea? Le digo, claro, ¿cuál es la definición de un continente? Y bueno, una masa de tierra grande con aguas masivas que lo rodean por todos los costados. Ujú. ¿Y dónde está el mar en el este de Europa? No, no hay. Bueno, entonces es una península Tico, ¿eh? asiática. Claro. Un Por apéndice. definición, la definición de península entra exactamente en lo que Europa es, pero Mira. ellos no se van a decir a sí mismos península, se No, van a decir que es un obviamente. Claro. continente. Obviamente. Entonces, bueno, por eso eso es lo que te digo con respecto hasta la geografía, no es. Y se ponen verde, ¿no? Cuando les digo eso. Pero bueno, no me pueden decir más nada, se ponen verde nomás. Eh, de Lituania a Egipto tenemos 3 horas y media de vuelo. Ah, no es tanto. Así que De no vuelo, es tanto. claro. No es tanto. Bueno, Fede, seguramente viste imágenes de lo que sucedió ayer en Argentina, esta marcha federal universitaria masiva que se vio en todas las provincias del país. Seguramente viste bastante. Y queríamos hablar con vos, ayer un poco charlábamos, de el mundo y las universidades públicas en el mundo, cómo se manejan, cómo ves vos el manejo también ahora con respecto a Argentina también, con respecto obviamente a las universidades públicas del mundo. Eh, bueno, yo justamente eso, quería traer como un par de datitos y cosas como para conversar y darle un poco de perspectiva. Sí, No sé si se me escucha bien. perfecto. Tenemos un delay capaz. Te estamos escuchando Hola, perfecto. hola. Te escuchamos Ah, vos. bien, Ahí perfecto. está, sí. Porque acá se ve un poquito cortado. Bien. Sí, la La imagen idea se ve un era poquito. poder traer varias cosas para pensar, no solo cuál es el tratamiento que reciben las universidades públicas en otros países del mundo, algunos en los que yo he tenido la suerte de vivir y experimentar de primera mano, Ujú. sino también cómo eso se relaciona con algunas otras cuestiones. Sí, Eh, lo primero que me parece que hay que ir derribando mitos, y cuando la Rocho me había invitado amablemente a tener una columna antes, se llamaba Esto en los países en serio no pasa. ujú, Porque ese es el argumento tilingo que nosotros tenemos. Ah, escucha, acá pasa, pero en los países en serio, sí, tipo, no sé, en Europa, en Estados Unidos, eso no pasa, eso no es así. Mentira, mentira. Ni para lo bueno, ni para lo malo. Ese argumento sumamente tilingo de creer que Argentina está parida al revés ujú, y que lo que nosotros hacemos es único, por lo bueno y por lo malo, es absolutamente absurdo y falso, además de toda falsedad. Una de sí, las cosas que yo siempre pongo como ejemplo
es que, bueno, yo tuve la posibilidad de vivir en Dinamarca y en Suecia y en España un poquito también, de que en Dinamarca todos, y cuando digo todos son planeros, todos reciben subsidio del Estado, por múltiples cosas. El Estado te paga hasta la nafta del auto para ir a trabajar si vivías a más de X cantidad de kilómetros. Te paga el transporte, te paga las cuentas de luz, de gas, te subsidia. O sea, te subsidia, te paga la educación, ¿cómo se llama? La salud pública y gratuita, o sea, pero como esto, no solo es que tienen servicios públicos y gratuitos y universales, sino que además tienen subsidios por todos lados. Y en este caso, el tema de las universidades no es una excepción, para nada. De hecho, una de las cosas con las que lo voy a cruzar después es el índice, el coeficiente de Gini, que no sé si saben lo que es, pero está bueno poder traerlo. Pero, por ejemplo, los países escandinavos, que son los países a los que por ahí hablamos y que se referencia tanto en sus virtudes democráticas como en su calidad de vida, la capacidad adquisitiva de sus ciudadanos, la puja de sus economías, y etcétera, etcétera. Tanto Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia no es técnicamente escandinavo, pero son los mismos vikingos que se cruzaron y se pelearon nomás, Sí. en términos culturales, y te diría que casi todo lo demás opera como parte de un tándem. Las universidades no solo son gratuitas, lo son hasta, en la mayoría de los casos, hasta el másters, y además, redoblante, te pagan por ir a la universidad. Claro. Chicos, lo voy a repetir, te pagan por ir a la universidad. En Suecia incluso, donde yo fui profe, di clase en una escuela secundaria, te pagaban por ir a la escuela. O sea, vos recibías un sueldo de estudiante de secundaria Mira, por ir a la escuela. O sea, no tenías que presentar las notas, no había, digamos, una contrafactura. o Vos a la sea, escuela, una escuela pública, una institución ganabas, pública, sí, desde el Estado a vos te pagaban para ir, básicamente. sí, correcto. Claro. Pero en este caso, digo, te pagan para ir, porque se me viene enseguida lo que se habló acá hace un tiempo es Los el vouchers. voucher. Digo, te pagan para ir a la escuela o a la universidad. ¿Y quién banca la universidad? ¿Quién banca la escuela? ¿O se banca con eso que te pagan que vos lo tenés que invertir ahí? No, el Estado banca todo. Ujú. Mira. Pero además te pagan. Por eso te digo, chicos, o sea, Claro. no es que vos con eso, no es que es un subsidio para que vos puedas, no, es un sueldo que te pagan por ir a la universidad. Claro, es como un trabajo. Como te digo, en el caso de Suecia, a la secundaria. Qué locura. Y Sí. todo lo demás está cubierto. Es más, una de las cosas que yo no me acuerdo con quién tuve la posibilidad de hablar del tema de los vouchers, Suecia es uno de los pocos lugares que ha implementado el sistema de vouchers. Ujú. Y es yo lo viví de vuelta. A mí no me lo contaron. Yo lo viví en carne propia. Yo di clases en el sistema de vouchers. Yo daba clases en universidad privada y a mí me llamaba la atención porque vos veías así, gente así como uno, medio zaparrastroso, decir, ¿qué pasa acá? ¿Por qué si una escuela privada? La verdad que era muy mezclado, te das cuenta, y escuchaba a la gente que trabaja así porque necesita ayuda económica. Entonces, pero ¿y cómo si necesita ayuda económica? Digo, ¿cuántas becas da la escuela? ¿Me entendés? Bueno, no, es que recibían un sistema, o sea, con un sistema de vouchers. O sea, los chicos no pagaban por ir a la universidad pública ni privada, pero además era indistinto. O sea, no elegían la universidad privada. Hay casos como en Finlandia donde la universidad privada, la escuela privada, la universidad privada, la educación privada no existe. Así, no existe. Ujú. Porque lo que ocurre detrás de esto, el razonamiento, por la misma razón por la cual el sistema de salud privado no existe, es por lo siguiente. Y por la misma razón por la que no existen barrios cerrados. Porque son las tres de las cosas que un Estado debe garantizar. Y eso te lo dicen hasta los liberales más perros, es educación, salud y seguridad. Son los tres servicios básicos que un Estado tiene que garantizar. Ujú. En el momento en que vos empezás a privatizar segmentos de esos tres servicios, la gente más pudiente
aquellos que pueden pagar eso se desentienden del problema de la mayoría. ¿Entendés? Si yo puedo pagar mi educación privada, entonces me preocupo solo por la escuela de mi hijo. Si yo puedo pagar mi hospital privado, solo me ocupo de eso. Y si puedo vivir en un country, en un barrio cerrado, solo me ocupo de la seguridad de eso y de acá para allá que se pudran los que se tengan que pudrir. Cuando eso está prohibido, entonces yo me tengo que ocupar del sistema público, porque si no mi hijo va a ir a una mala escuela, mi hijo no se va a poder atender en un hospital si le pasa algo decente, y a mi hijo lo pueden robar, lo pueden asaltar, le puede pasar cualquier cosa si yo no me ocupo de la seguridad. Entonces, el hecho de privatizar esos segmentos al menos, de esos 3 servicios esenciales del Estado, hace que aquellos que lo puedan pagar se desentienden de los problemas de todos. Entonces se empieza a generar esa segmentación que es solo un círculo vicioso que separa más y más. Y acá volvemos, porque todo tiene que ver con todo, como siempre, con el tema de las universidades. Y acá es lo que iba yo a lo que había dicho del coeficiente de Gini. Nosotros tenemos muchísimas formas de poder rankear países, ¿sí? Desde los países con la comida más picante hasta los que tienen mayor capacidad de ingresos per cápita, ¿verdad? Cuando uno analiza el tema, por ejemplo, de los volúmenes del Producto Bruto, puede ser engañoso. ¿Por qué? Porque países que son gigantescos tienen un Producto Bruto que es proporcional a su tamaño, y países que son minúsculos tienen un Producto Bruto re chiquito. Entonces, ¿qué es lo primero que se hizo para equiparar eso? Sí, bueno, vamos a tener Producto Bruto per cápita. Entonces, este gigante va a tener que dividir todo lo que gana y todo lo que tiene entre el total de su población. Entonces decimos, bueno, no sé, India tiene un Producto Bruto per cápita de 10, y Luxemburgo, que así es chiquito, tiene un Producto per cápita de 1000, porque su Producto Bruto es mucho más chico, pero su población también es infinitamente más chica. Entonces, eso fue... Pero ahí empezamos a ver cosas como, por ejemplo, que los países árabes, hola, justo acá vengo a hablar, aquellos productores de petróleo y miembros de la OPEP eran países con una riqueza escandalosa, pero y que si uno la dividía per cápita, todos tendrían que tener terrenos en Marte, digamos, por la cantidad de plata que tenían, pero eso después voy a ir a la realidad y no se verificaba. Entonces, Es lo que pasa acá, empieza, digamos. Claro, sí, Argentina no, cuando decimos Argentina es un país pobre, no, Argentina no es un país pobre, Argentina es un país sumamente rico con mucha pobreza. Y que se debe a lo mismo que estamos hablando acá, que es la Distribución. inequidad. Ese producto, ese Producto Bruto no es solamente que se tiene que dividir por X, donde X es la cantidad de habitantes, sino que eso, cómo se reparte. Claro, Y hago un eso, paréntesis, discúlpame, Fede, pero pienso, el otro día Milei dio su cadena nacional y dijo, queremos llegar al PBI, no sé qué, y uno inmediatamente piensa eso, ¿no? Y dice, bueno, el PBI de Argentina va a crecer, el tema es esto, ¿no? Hay que detenerse en esto. Podemos tener el PBI más grande del mundo, pero si no se reparte, eso se lo quedan unos pocos, es lo que siempre se bueno, pero habla. eso es lo que pasó durante el gobierno de Alberto Fernández, que es una de las cosas que más se le critican. El Producto Bruto Interno creció, la productividad creció, crecieron las balanzas de exportación y todo, Sí. y aumentó la pobreza. Y bajaron los salarios. Ujú, ¿Me entendés? Entonces, claro. es lo que había advertido Cristina, que este crecimiento no se lo llevan 4 vivos. Y bueno, eso es lo que pasa. Cuando estos crecimientos se producen, eso no significa, y ahí es donde venimos de vuelta para desbancar otra cosa, que es la teoría del derrame. Hay que esperar a que crezcamos para que ese crecimiento y esa riqueza llegue a todo. No, bueno, no ocurrió. No Porque ocurre, ese ¿no? crecimiento nosotros, de hecho, lo experimentamos durante el gobierno de Alberto Fernández, y los salarios fueron más bajos, el poder adquisitivo del salario se desplomó y Argentina fue más desigual. Entonces Claro. no tiene que ver, de vuelta, no tiene que ver con una cuestión de crecimiento y no tiene que ver con este número en bruto, esta bolsa. Y ahí es donde empiezan a tallar otras cosas. Ahí es donde se empiezan a tratar de buscar otras cosas, como por ejemplo el índice de desarrollo humano, que es uno de por ahí de los más conocidos. Pero también tenemos otros como el índice de felicidad, y tenés el que estaba buscando yo, que quería hablar, que es el coeficiente de Gini. Que el coeficiente de Gini justamente lo que hace es medir desigualdad. O sea,
ordena los países por desigualdad interna. ¿Se entiende cómo se distribuye esa torta hacia el interior de cada uno de esos países? ¿Me siguen por ahí? Sí, 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 claro. Hola, hola. Sí, sí, Hola. te escuchamos Bien, perfecto. perfecto. Bien. Entonces, lo que el coeficiente de Gini muestra, porque acá es donde me voy a meter en cada una de estas cosas que empiezan a morigerar y reordenar este número bruto, que como le digo, es el producto bruto, que el producto bruto ya hace rato sabemos que no sirve para medir nada en términos del desarrollo de un país, ni tampoco el producto bruto per cápita, que son números que uno tiene que tener en cuenta, pero que necesitan ser tamizados. El índice de Gini lo que te muestra es que, y hice así un conteo muy, muy rápido, la lista de países que corta para arriba, o sea, los países que son menos desiguales, la gran mayoría, su inmensa mayoría, tiene educación gratuita. ¡Tarán! Sí, claro. O sea, Como uno de sus pilares fundamentales. claro, Y acá es la donde las pregunta cosas, que ahí donde surge, decimos que... o ¿Cómo, perdón? interrogantes y preguntas que surgen son, por ejemplo, bueno, ¿cómo sostienen esa educación gratuita? ¿De dónde sacan el dinero? Porque acá se habla del déficit, ¿viste? Y dicen, bueno, ahora tenemos superávit, ¿no? ¿A costa de qué? Decíamos nosotros ayer. Pero, ¿y en esos países cómo hacen para ser ricos, tener superávit o no? La verdad que no conozco si lo tienen, imagino que sí. O no, capaz que no, ¿eh? Capaz que le estoy errando. No, Pero, ¿y cómo hacen? la mayoría de los países tienen déficit. Sí, Dejando eso otra cosa para hablar. que nadie lo dice Pero esto, ¿eh? eso, claro, o sea, los países no se gestionan con superávit en general. Los países se gestionan con buen crédito. Claro. Pero es lo mismo que funciona una ferretería, una panadería. O sea, yo te hago a los proveedores, te pago a 15, 30, 60, 90 y 120 días. 15 Claro. con suerte. De 30, Acá 60, ya 90 y es un 120 días. montón. Entonces, yo lo que estoy haciendo es, estoy pagándote a futuro. Yo recibo la mercadería hoy o lo que sea que vos me das y yo te pago a 30, 60, 90, 120 días. Pero eso pasa en el comercio internacional, pasa en todos los lugares. Y pasa en los estados. Los estados hacen así. Se financian con crédito y así como funciona la sociedad como la estadounidense. La Claro. sociedad estadounidense tiene unos salarios detestables, horribles, pero tiene una capacidad de crédito casi infinita. Entonces la gente no piensa, y eso a los que nos quieren llevar a nosotros los argentinos, no empieza a pensar en términos de la capacidad adquisitiva de su salario, sino que empieza a pensar de en cuántas lo puedo comprar. ¿En cuántas cuotas lo puedo comprar? Claro, Entonces vos nunca terminás siendo el dueño de nada, vivís con una deuda hasta acá, pero siempre la vas pateando para adelante. totalmente. ¿Entendés? Eso te Entonces, iba a la sociedad decir, Fede. estadounidense, Perdón, ¿cómo? perdón, que eso te iba a decir. Se habla del modelo estadounidense como algo increíble, como que ya a los 20 años tienen su casa, su auto y demás, pero la verdad y lo que realmente pasa es que vos sacás un auto, pero mes a mes lo estás pagando, como un alquiler, por así decirlo, al igual que con las casas y las hipotecas, y al igual con los préstamos estudiantiles, que lo estás pagando de por vida. Sí, sí. Encima muchas veces para terminar carreras con sueldos que no te alcanzan ni para pagar eso. Claro. Yo tengo colegas Claro. de Estados Unidos que festejaban como, no sé, si se hubiesen sacado el Kini, que acababan de terminar de pagar sus deudas como estudiantes. Habían terminado Esos de son estudiar los a los detalles. 22, 23 y estaban terminando de pagar la deuda a los 35, Por eso, esos 30, son los ponele. detalles, porque cuando vos hablas de alguien que se Y fue a vivir a poniendo, Chile, por ejemplo, que tiene ese sistema, pasa que te dice, bueno, pero yo en 3 años ya estoy pagando una casa y ya tengo el auto. Y otro pensará, che, no es tan mal igual. Si lo puedo pagar, me lo compro y sigo pagando no sé cuántos años, ¿no? Yo tengo un sobrino en Chile que estudió en la universidad, se recibió hace muy poco, pero tiene mi edad, tiene 37 años. Tuvo muchos años sin poder terminar de estudiar porque no podía pagar todos los años vos tenés que pagar, creo que es una matrícula, no sé qué, el derecho a examen y demás. Esos son los detalles en los que hay que detenerse para entender cómo funciona, porque si no decís, bueno, sí, me endeudo, pero tengo mi auto, tengo mi casa. El tema es que acá no los podemos digo, pagar.
no son necesariamente, una capacidad de crédito así no es necesariamente malo, como te digo, funciona para la mayoría de los países Claro. para su economía y patear el déficit para adelante, pero sí, no es necesariamente la forma, y ahí es donde hay que tallar todos los detalles, que ahí es, por ejemplo, lo que vos me preguntabas de cómo se financia, cómo financian la educación pública los países que pueden, como decimos, no solo tenerla, que sea de calidad y que incluso se den el lujo de pagar a los estudiantes para que vayan, y muchas de ellas, incluso para estudiantes extranjeros, que van gratis. Y no estamos hablando solo de países de la Unión Europea, porque la Unión Europea es muy común que, por ejemplo, yo soy ciudadano español y quiero ir a estudiar a Francia, ponele, o a Alemania o a Noruega, entonces yo no pago en ninguno de esos países por ir a la universidad, y por ahí otros extranjeros sí, pero hay países como Alemania, uno de aquellos a los que se quiere parecer nuestro presidente, en donde ni siquiera los extranjeros pagan, que esa es otra de las mentiras de que eso es un hueco de nuestra educación y bla, bla, bla. Bien. ¿Cómo hacen los países para sostenerse? Entonces, hay un par de respuestas. La primera, impuestos. O sea, la sociedad danesa está basada sobre un principio que a mí me lo explicaron también de primera mano, eh, y tuve charlas muy largas de esta gente que estaba metida en la política danesa, y bueno, tuve la suerte de poder conversar mucho y tratar de interiorizarme lo más que pude. Ellos terminan la Segunda Guerra Mundial y tienen el paradigma para reconstruir Dinamarca eh, y eso ¿cómo se llama? Común a todos los países escandinavos, nosotros nos paramos sobre aquel de hombros más fuerte debe cargar sobre sí mismo al más débil. Esto quiere decir, yo tengo X cantidad de plata, entonces pago impuestos de manera progresiva. O sea, si yo tengo acá, pago un poquito más, si yo tengo acá, tengo que pagar más, y así sucesivamente. Hasta un punto en donde casi todo lo que tengo de patrimonio lo tengo que pagar en impuestos. Porque si tengo tanto, no necesito tanta plata. Acá te ¿Entendés? dicen, Entonces, con bueno, el pero pago de se lo impuestos, ganó laburando. claro, bueno, pero es que ahí es donde ellos entienden lo siguiente. O sea, esto no es solo que yo no me lo gané solo, ni en pedo, perdón mi Sí, también. frase, sino por el punto de partida donde yo estoy, y por las condiciones sociales, y por el Estado que me dio una mano, y etcétera, etcétera. O sea, es como decir, yo me pongo mi pequeña empresa de logística, me compro un camioncito, lo mando allá, qué sé yo, y empiezo a mover y a hacer pedido y crezco. Loco, me lo hice yo solo laburando. Ajá. ¿Y quién hizo la ruta, monstruo? ¿Quién hizo la ruta? ¿Quién generó las condiciones para que otras empresas crezcan y contraten tu servicio de logística? En un país que se prende fuego, no importa vos cuánto intentes, tu empresa de logística se va a prender fuego también. Entonces, esto de creer que uno lo hace solo, estos chabones lo tenían re clara, en el sentido de decir, no, no, no se puede. Porque además, yo quiero que ese tipo que va a recibir los beneficios de mi contribución impositiva más alta va a incrementar su capacidad de consumo y me va a venir a consumir a mí. Y al final, ¿sabe qué va a terminar pasando? Yo voy a ganar más plata. Claro. Porque ese otro tiene plata para poder hacerlo. Y ese otro va a poder ir a la escuela y va a poder mandar a su hijo a la escuela, y eso va a ser, ¿sabe qué? Recurso humano mejor capacitado para mí. ¿Y qué va a significar eso? Que yo voy a ganar más plata. 80, hace O sea, 80 años. incluso en una lógica Sí, capitalista, sí. que ahí es donde viene otro de los puntos, los países más salvajemente capitalistas invierten mucho en educación porque entienden que eso es una inversión, muchachos. Hay que dejar de hablar del gasto educativo. O del ¿Cuánto gasta servicio. el Estado? No, no, hay que sacar eso. Es decir, ¿cuánto invierte? 80 años ¿Cuánto hace que invierte se en educación? dio Entonces, esta estos tipos discusión. entienden. Sí, Decís perdón, me vos. decías. No, digo, hace 80 años se dio esta discusión en Dinamarca, decías, de que el que tiene los hombros o el que está más fuerte, que lo tenga sobre los hombros al más débil. Y que habla un poco de la meritocracia. Y nosotros estamos por lo menos 80 años atrasados en esa discusión, porque acá se sigue hablando así. Y algunos están intentando explicar de qué se trata la meritocracia. Es increíble. Sí, pero la meritocracia, yo le digo, yo enseño a niños pudientes. La población de mi escuela, en términos de alumnos, se divide en tres. Tenés los hijos de los profesores, que van gratis, cuál es el caso de mis niños. Tenés los hijos en donde una agencia del Estado
o una empresa paga por esos niños, como por ejemplo la OTAN, las embajadas, o empresas muy grandes como puede ser Huawei o lo que sea, pagan por la escuela de esos niños, y tener otra tercera parte en donde las propias familias son capaces de Lleva a afrontar cabo. los gastos que implica esa escuela, que es cara. Y yo le digo a esos chicos, le digo, su única virtud, su único mérito, ha sido que vino una hada madrina y le hizo, ¡plic! Vos van a nacer acá, en esta familia de monstruos. Listo, fin del comunicado. No han tenido, o sea, que ustedes vengan a esta escuela no tiene nada más que ver que la mera suerte de haber caído en esa familia como embrión. Fin. Claro. Y bueno, es un mensaje, porque después empezamos a hablar de todo esto, de las condiciones, de decir, ¿cómo puede ser? Yo les digo a los chicos esto. La escuela, o sea, el salario promedio de Lituania, en mano, ¿no? Yo sé lo que te queda después de impuestos, vos necesitas 2 salarios promedio anuales. O sea, una pareja de padres, digamos, que pone todo lo que gana en un año, los dos juntos, para pagar la cuota anual de uno de los niños de mi escuela. Ujú. ¿Se entiende? Sí. Entonces digo, ¿qué mérito hiciste vos, monstruo? ¿Y qué sentido de equidad, con qué sentido de equidad yo te puedo evaluar a vos en términos de las oportunidades que vos has tenido con las que tiene este monstruo? Que si quisiera, lo único que puede hacer en todo un año es juntar toda esa plata para pagarle un año de tu escuela a uno de sus hijos. Después no comen, no alquilan, o sea, no hay más nada. Es toda el plata de 2 salarios promedio va para la escuela. Entonces, ahí es donde la meritocracia se cae a pedazos. Ese chico de 10 años, de 11 años, 12 años, no ha hecho nada en su vida para merecer estar donde está. No significa que sea un mal pibe, no significa que con eso después él no haga o ella no haga algo de virtud para esta sociedad, que debería, moralmente, que ahí es donde yo intento tallar. Pero que haya llegado a estar ahí no tiene nada que ver con ello mismo. Bien. Tremendo. Es increíble que nosotros eso no lo estemos discutiendo y que no se discuta acá en Argentina, o que las pocas veces que se intenta, bueno, lamentablemente pasan estas cosas, ¿no? Que terminamos yendo para atrás. Porque hoy lo que está pasando es ir varios. Retrocediendo un Argentina a montón. nivel mundial, con vos que has podido palparlo, ¿es un ejemplo en cuanto a educación pública? O por lo menos en Latinoamérica entiendo que sí, pero ¿y a nivel mundial? La rompemos. Ujú. Así. O sea, hay que analizar un par de cuestiones ahí. La primera es la calidad universitaria que nosotros tenemos no se compara con la calidad que nosotros tenemos en los otros niveles del sistema. Nuestra educación primaria y nuestra educación secundaria, particularmente pública, es bastante desastrosa. Ujú. O sea que acá hay un primer punto en donde nosotros tenemos que tener que, bien, defendemos la universidad pública, está perfecto, pero para acceder a esa universidad pública, ya de por sí, hay un filtro gigante, que es que si vos fuiste a una educación pública, secundaria, te va a resultar muy difícil seguir el paso. Ahí está el problema. Sí. El salto. Se puede, claro, ¿me entendés? Entonces, sí, la universidad tiene que seguir siendo pública, tiene que seguir siendo gratuita y tiene que expandir su presupuesto. Y acá me voy a tener un segundito en eso, pero hay que revisar los sistemas anteriores, porque a partir de ahí es donde nosotros estamos teniendo un problema, porque la universidad pública argentina es una monstruosidad, y sobre todo, de vuelta, en la formación de personas, en tanto profesionales como ciudadanos, como seres humanos, pero ya hay una vara, si se quiere, un tanto intangible o invisible, que es esta gente que viene de la educación pública secundaria, o sea, estamos hablando de la misma administración pública, de un nivel anterior que o no puede acceder, o ya le resulta muy difícil, o le resulta muy difícil seguir y seguir el paso. Entonces, esa es la primera reflexión que nos merece. Después de eso, Argentina, yo no conozco argentino que no haya estudiado en Europa, que no se haya rascado la axila, porque no sé, no, el horario de protección al menor. Crack, pero todos, todos los argentinos que yo conozco se destacan, y todos los argentinos que tienen estudios universitarios. Mira, a mí en Dinamarca me tocó mover caja en un depósito. Eso trabaja. Tenía la suerte de poder ser entrenador de handball,
Pero la verdad que lo que más me daba de comer era mover caja en un depósito, porque cuando nosotros, a nuestros hermanos que vienen de inmigrantes, si me saca el trabajo, bueno, adivina qué es lo que pasa con nosotros cuando nos vamos a Estados Unidos o a Europa. El mismo tratamiento lleno de pus que nosotros le damos a los inmigrantes en nuestro país es el mismo que recibimos nosotros. Así que eso también, otro día para cortar. Pero argentinos que yo conocí, argentinos en bares, argentinos en restaurantes, argentinos ¿cómo te digo? En depósitos, en fábricas, argentinos que terminaban siendo ascendidos. La mayoría de esos argentinos que lograban eso eran gente que había tenido estudios universitarios, terminados o incompletos, avanzados. Todos ellos. Te destacaba, y ahí había todo, había árabe que te cagá, indio, chino, sudamericano de todos los tipos, europeo del este, y en donde hubiera un argentino, ese argentino, particularmente si tenía estudio universitario, destacaba, porque es la forma de pensar, ¿me entendés? Y esto tiene que ver, esto también es muy importante porque después entramos en el discurso eficientista de, no, bueno, pero fíjate cuánta gente empieza la universidad y cuánta gente la termina, ¿verdad? Y que eso se podría resolver si uno pone un arancel también. Porque decir, bueno, lo que te costó, entonces anda hasta el final. Yo voy a decir, bueno, sí, es atendible, pero también la gente que ha cruzado por el aula universitaria tiene un valor de ciudadanía que es distinto. Esa gente ha participado del foro en donde se discute lo público. Ha tenido la capacidad de elevar su forma de pensar, de abstraerse de otra manera, de compartir otras experiencias, de estar en un lugar en donde a lo que se apela es una cuestión más académica, incluso que vos no termines tus estudios, incluso que hayas cursado lo que en Buenos Aires es el CBC o el ingreso, incluso eso ya te pone en una idea aspiracional, eso refuerza el sentido de la educación como un valor, eso refuerza un montón eso refuerza el sentido de responsabilidad que uno tiene con eso y el valor de poder sostenerlo, y no importa que esa persona no haya pasado el ingreso, claro. Ayuda virtuosamente a construir ciudadanía. Tremendo. ¿Sería mejor que terminara mejor? Sí, 10 veces. Pero que hayas pasado solo por la universidad ya es un valor en sí mismo. Y de eso no se empieza a pensar de vuelta en términos de costo, de gasto, de eficiencia, y no pasa por ahí. Claro, totalmente. Bueno, tremendo, está espectacular poder tener este análisis de alguien que un poco ha atravesado en otros países estas cuestiones. Y más trabajando en la educación. Y trabajando en la educación, y me quedo con esto, ¿no? Cuánta gente no termina, y también mencionaste vos la educación pública primaria y secundaria de muy bajo nivel, y tenés que agregar que cuando encima esas personas intentan estudiar, muchos después tienen que pensar en qué como, en si trabajo, en si puedo pagar el alquiler, no tienen las condiciones para decir, bueno, me dedico a estudiar. No existe, son muy pocos los privilegiados, así que bueno, es tremendo y es lamentable y triste a la vez, pero bueno, es algo que no hay que dejar morir, evidentemente, y tratar de solucionarlo por todas las otras aristas que quedan. Fue un lujo, como siempre. Yo les quería dejar un datito nomás, no sé si lo han hablado, pero las universidades tienen ahora, porque la ley de presupuesto está congelada, el mismo presupuesto que el año pasado, pero con un 288% de inflación. Sí. Entonces, ahí está, listo. No alcanza para pagar nada. Se cae todo a pedazos. Y otra de las cosas, perdón, que me excedo un poquito, es que algo así del 70 y pico, 80% del gasto universitario se explica en sueldos. O sea, eso es lo que se paga en sueldos. Pero eso es así. Eso es el gasto de cualquier empresa, eso es el gasto a donde vos vayas en el mundo, el gasto en sueldo y salario es aproximadamente un 70% de lo que a vos te lleva a que tu compañía ande, que y bueno, ya yendo al Estado Nacional, que el porcentaje más alto que tienen es de sueldo. Sí, pero bueno, y además que los sueldos docentes iniciales están muy por debajo de la canasta de pobreza. Sí. O sea, eso es otra discusión, pero incluso así, según 70% de sueldo, yo lo que quiero dejar claro es que eso así funciona. En todos lados. Y público, privado, arriba, abajo, municipal, nacional, internacional, lo que sea. El 70% del presupuesto más o menos es lo que se va en sueldo, porque lo que nos faltaría además ahora es decir que se gasta demasiado en sueldo. Entonces, yo como para tratar de dar un poco de perspectiva, de decir a dónde estamos ahora con respecto al presupuesto del año pasado, que es lo mismo, con un 288% de inflación, que ya venía muy bajo el presupuesto, ya venía muy bajo, si el gobierno anterior lo dejó muy bajo,
y que además de lo que se gasta en sueldo y salario, proporcionalmente el total de torta es lo que se gasta en todos lados, de vuelta, público, privado, municipal, nacional. Bien. Perdón, no les robo más tiempo. ¿En Egipto qué está? ¿En el Cairo o no? No, estoy en un lugar que se llama Sharm el Sheikh, que es una de estas ciudades re faroleras que construyen solo para el turismo. Mira. Mira. ¿Qué? No tiene ¿Cerca nada del más mar? que eso, atracciones turísticas. ¿Ahí a la costa será? ¿Cómo? ¿En la costa, digo, en el mar? Sí, sí, sí. Sí. Está en la península de Sinaí, así que yo, inspirado por el presidente, me voy al monte Sinaí ahora, hoy a la noche. Bien. El monte donde Dios le reveló los 10 mandamientos a Moisés. Mira. ¿Qué tal? ¿Te animás a cruzar ahí? Mientras no me caiga un cohete en la cabeza, después chicos nos vemos la semana que viene. Si no, si no recuérdenme con amor. Bueno, qué lindo. Che, bueno, me alegro. Gracias, Fede. Bueno, un gustazo como siempre verlos, escucharlos y conversar y gracias siempre por escuchar el despilfarro de palabras que tengo para decir. Bueno, que lo pase lindo allá en Egipto.